Hoy inicia una serie de enseñanzas relacionadas al tema principal que tenemos como iglesia: unidad espiritual en Cristo. Y para ello yo quiero que vayan conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Antes de leer, me gustaría hacerle unas preguntas que no tienen que responder. No tienen que responderlas, solamente escúchenla y medítenla. ¿Qué pasaría si Cristo dejara de ser el centro de la iglesia? No si dejara de mencionarse en la iglesia, ni si dejara de cantarse acerca de Cristo, sino si dejara de gobernarla realmente. ¿Qué pasaría si Cristo siguiera siendo parte del lenguaje de la iglesia, pero ya no fuera el eje que ordena su pensamiento, su caminar y sus relaciones? ¿Qué pasaría si la iglesia siguiera reuniéndose, sirviendo, enseñando, pero poco a poco comenzara a organizarse alrededor de otras cosas? ¿Qué pasaría si, sin darnos cuenta, la cruz de Cristo dejara de ser el centro que lo alinea todo y en su lugar comenzara a destacarse los nombres, Boni Martínez, por ejemplo, Juan Pablo Ramírez, las corrientes, las preferencias personales o las comparaciones espirituales? La iglesia no dejaría de funcionar. No lo que vemos, no en apariencia. No dejaría de hablar de Cristo, pero no sería coherente. Dejaría de ser coherente una iglesia en la que Cristo no es el centro. Cuando Cristo deja de ser el centro, la iglesia no se queda vacía, se llena de otras cosas. No pierde actividad, pierde centralidad, alineación. No abandona el lenguaje cristiano, pero deja de someterse al gobierno de Cristo. Entonces, la cruz de Cristo deja de ser el eje que lo ordena todo. Y en su lugar, comenzamos a proponer ideas o a exhibir los dones, nuestra reputación o nuestros gustos personales. La iglesia sigue activa, pero ya no camina como un solo cuerpo, sino fragmentada, comparándose unos con otros, compitiendo y jactándose acerca de quién hace más, quién hace tal cosa y quién hace X cosa. Aunque las preguntas que yo acabo de hacer le parecen como hipotéticas, irreales, algo imposible de pasar, lo que les acabo de decir fue una situación que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en una iglesia concreta. Una iglesia donde Cristo era confesado como Señor, pero donde otras cosas habían comenzado a desplazarlo del centro práctico, del centro de la vida práctica de los creyentes. Una iglesia activa, rica en dones, segura de su espiritualidad, pero profundamente dividida en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de identificarse. Vayan conmigo entonces a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer únicamente el versículo 10. No se preocupen por la niña, que ella no me va a distraer. 1, versículo 10. Sí, ok. Yoaida, da un poco de agua, por favor. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pueden sentarse. La enseñanza de hoy la he dividido en 3 partes para ir entendiendo el contexto de lo que está pasando aquí y cómo pudiéramos nosotros aplicarlo en nuestras vidas hoy. Así que antes de llegar al versículo 10, me gustaría que repasásemos los primeros 9 versículos de lo que acabamos de leer. Los primeros 9 versículos, especialmente del 2 en adelante. Y lo voy a leer, se pueden quedar sentados ahí tranquilos. Leeré aquí en la tablet porque el abanico me está demostrando que tiene más fuerza que yo. La carta comienza con un saludo inicial donde dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y menciona a un compañero, Sóstenes, nuestro hermano. Y aquí viene el versículo 2. Esta carta está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, Señor nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo inicial que el apóstol Pablo le da a esta iglesia en los primeros 4 versículos. Yo creo que ustedes vean que él no comienza inmediatamente trabajando las razones por las cuales escribe la carta. Él no comienza enfrentando el problema que yo le había descrito en la introducción. El apóstol Pablo había recibido una notificación. Imagínense que yo estoy en el trabajo, es una ilustración, y mi esposa me llama y me dice: tus hijos se portaron mal, no hicieron la tarea, no hicieron los oficios. Y yo llego a las 6 de la tarde a la casa. Ella me dice eso a las 4 de la tarde, 5 antes de llegar. Yo llego a la casa y en lugar de yo coger la correa y sentarme a castigarlos, me siento con ellos y comienzo a decirle: mis hijos buenos, mis hijos amorosos, mis hijos bien portados, mis hijos inteligentes, ustedes son unos hijos que Dios me regaló. Más o menos eso es lo que el apóstol Pablo hace en esta carta. Comienza declarándoles su identidad, una identidad definida por la obra de Dios en Cristo. Antes de llegar al versículo 10, de rogar unidad, les recuerda que la iglesia es de Dios y que la iglesia depende de Dios. Pablo mira a la iglesia en Corinto con toda su complejidad, su diversidad y su dinamismo, y la nombra desde la perspectiva de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Él no dice a esos que están desordenados, no. Él reconoce, identifica a los hermanos y los hace recordar: ustedes son la iglesia de Dios. No es la iglesia de Pablo, él no dice a mi iglesia, no es la iglesia de un grupo, no es la iglesia de una corriente o denominación, es la iglesia de Dios ubicada en un espacio real, formado por personas reales, pero definida por un origen divino. Es la iglesia de Dios, no la comenzó el hombre, no la hicieron ustedes, es la iglesia de Dios. Y sigue hablando acerca de la iglesia y dice: santificada en Cristo Jesús, una iglesia santa. Cuando hablamos de santidad, o de santo, o de santificar, debemos recordar que estamos diciendo que es una iglesia que ha sido apartada, seleccionada, delimitada, escogida con exclusividad, apartada. Aunque está en una ciudad real, la ciudad de Corinto,
es una iglesia apartada para Dios. Y ha sido llamada a vivir apartada para Dios. Ha sido llamada a ser santa. Pablo no comienza a hablar de conducta. Pablo afirma la posición de la iglesia. Los santos. Les escribo a los santos de Cristo. A los santos de la iglesia de Dios en Corinto. Antes de tratar lo que hacen, lo que está pasando, él afirma a los que son de Cristo. Luego el apóstol Pablo continúa elevando la mirada hacia la gracia que sostiene esa comunidad. Y dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pablo reconoce que esta es una iglesia que cuenta con el favor y la gracia de Dios, porque han recibido a Cristo. Una iglesia que es de Cristo por la gracia de Dios. Este punto es importante a lo largo de los primeros 4 capítulos de Corintios, porque él luego hace énfasis en que ustedes son iglesia por la gracia de Cristo. No por esfuerzo humano, sino por la gracia ya otorgada. Todo lo que la iglesia es, todo lo que la iglesia tiene y todo lo que la iglesia experimenta fluye de la gracia de Dios en Cristo. Pablo reconoce que esta iglesia ha sido enriquecida. Vamos de nuevo entonces, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Una iglesia que no solamente recibió la salvación por gracia, sino que fue enriquecida con dones espirituales, enriquecida con la gracia divina para el conocimiento, para la sabiduría y para la palabra. Una iglesia que tenía dominio de la palabra, que podía expresar el evangelio con fluidez. Una iglesia que había recibido por la gracia de Dios dones que Pablo destaca y dice, enriquecida en todo. Enriquecida en todo. Enriquecida, afirmada, fortalecida y equipada. Era una iglesia también, que como dice el siguiente versículo, que había sido confirmada, el testimonio de Cristo había sido confirmada en ellos, de manera que no les faltaba ningún don. Por el contrario, simplemente esperaban ansiosamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia esperaba ansiosamente el cumplimiento de la promesa de que Cristo vendría, pero no carecían de nada para funcionar como una iglesia fructífera. Habían recibido dones suficientes, talento suficiente, y cuando dice enriquecida en todo, yo me supongo que también incluía su sustento, su abrigo y todo lo que podían necesitar. El siguiente versículo dice, versículo 8, Él, Dios, también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí aparecen varias palabras importantes que nosotros debemos entender. Esta iglesia descansaba en la realidad de que Dios es fiel. Y Pablo dice, por la fidelidad de Dios, ustedes verán lo que aguardan, lo que esperan, la manifestación de Cristo. Porque ustedes han sido llamados a formar parte
de la comunión con Dios, de la familia de Dios. Ustedes han sido llamados a ser parte de la familia de Dios, con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La comunión de la que Pablo habla aquí es precisamente esa relación íntima que Dios ha establecido con cada uno de nosotros a través del Hijo. Y el apóstol Pablo, describiendo esta iglesia, le dice: ustedes tienen todo eso. Tienen la gracia de Dios, tienen los dones de Cristo, tienen la promesa de que Cristo vendrá, tienen la garantía de que así será porque Dios es fiel y Dios el Padre nos ha unido a su familia con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de que Pablo llegue al versículo 10 a rogar, antes de cualquier llamado a la unidad, Pablo establece con claridad: la iglesia existe porque Dios la llamó, vive porque Dios la sostiene y permanece porque Dios es fiel. Esa es la introducción que Pablo le da. No se preocupen, hay problemas, es verdad, pero déjenme decirle que la iglesia no se la inventaron ustedes. Existe porque Dios los ha llamado. Déjenme decirle que no es su inteligencia ni los dones que tienen que la sostiene. Quien la sostiene, quien la tiene viva, es Dios. Y déjenme decirle que va a permanecer. La iglesia no va a desaparecer, no va a ser destruida a pesar de ustedes, porque Dios es fiel. Y es Dios quien quiere tener una familia. Es Dios quien quiere estar en comunión con el hombre. Es desde esa identidad, no de la amenaza, ni la presión por ser el apóstol. Es desde ahí que Pablo entonces comienza a exhortar a la iglesia en el versículo 10. Vamos a leer una vez más el versículo 10, por favor, de esta hermosa carta a los Corintios. Les ruego, hermanos. Recuerden, él ha recibido un aviso de que en la iglesia hay problemas. Una iglesia que fundó, una iglesia que él estableció, que dejó ministros ahí trabajando y de repente le dicen: hay problemas. Yo no he detallado los problemas, después veremos los problemas en otro sermón. Vamos a centrarnos hoy en el ruego. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a lo que apela Pablo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Como ya vimos, el apóstol Pablo estableció que somos de Dios, que somos llamados por Dios y que Dios nos sostiene. Ahora, con eso en mente y con ese corazón pastoral con el que Pablo se expresaba por carta a sus hermanos, él se acerca con un ruego. Y en lugar de llamarle ovejas o miembros o siervos, les llama hermanos. Hermanos. Se rebaja al nivel de ellos, teniendo su autoridad. Aunque es hermano, tiene autoridad sobre ellos como pastor o como plantador. Él baja, bajito. Hermanos, yo les ruego. Y no lo hace por su autoridad. No le dice: háganlo por mí. Ustedes saben cómo yo soy con ustedes. No lo hace porque, miren, si ustedes hacen eso, la iglesia se va a ver mal entre el mundo. No. Él apela al nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la cultura bíblica, el nombre representa la persona, la autoridad y el carácter.
Al Pablo apelar a Jesús, el Cristo, está llevándolos a pensar en su persona, en su autoridad y en el carácter de Cristo. Pablo les está diciendo, si Él es el Señor de la iglesia, su autoridad debe ser suficiente para que abandonemos nuestras diferencias. Si Cristo es tu Señor, entonces ven y préstame atención, porque estoy hablando en nombre de Cristo. La unidad no se busca por cortesía, por quedar bien, por llevar la fiesta en paz. La unidad se busca por sumisión al señorío de Cristo. La unidad es por obediencia a nuestro Señor. Pablo pide 3 cosas ahora. Ahora que él señala bajo qué autoridad está hablando, ahora sí le va a pedir a la iglesia que actúen en conformidad con su Señor. 3 cosas que el hombre ha demostrado que es imposible hacerlo. Humanamente, parecen imposibles. Pero para personas que tienen el Espíritu de Cristo y que son guiados por Cristo, es una petición lógica y saludable. Que habléis todos una misma cosa. Pablo nos está diciendo que ahora actúen de manera robótica y autómata. Pipiripi, sí, no, sí, ok, no. Le está hablando de que nuestro pensamiento, nuestro vocabulario sea pensando en que Cristo es el centro. Es una confesión centrada en Cristo. Que nuestras palabras construyan el cuerpo en lugar de dividirlo. Hablen todos una misma cosa. Hablemos una misma cosa. Consideremos que al hablar, Cristo sea edificado. Recuerden que esta petición Él hace en nombre de Cristo. Todo lo que yo le voy a pedir, háganlo por Cristo. Por Cristo, hablen una misma cosa. Por Cristo, que no haya división entre vosotros. La palabra original para división es cisma o rasgadura. Cisma es una palabra que se utiliza generalmente en religión. Es decir, cuando la iglesia excomulga a alguien, lo aparta de su fe, mejor dicho, la falta de su congregación. Aunque esa persona crea lo mismo que él, no comparten. No hay comunión entre ellos. Y tú ves que hay una iglesia aquí y una iglesia al lado. Creen lo mismo, pero no se unen por Cristo para trabajar en pro de Cristo. Hay una separación que no es por lo que creen, sino por diferencias y rivalidades personales. Habla de rasgadura. Imagínense, tenemos una cortina, una sábana, y que cada uno agarre un borde de la sábana y comience a estirarla, y la sábana se raje por mitad. Pablo ruega que el tejido de la comunidad no se rompa por los hilos del orgullo o de la preferencia personal. Y la tercera petición que le hace: les ruego por el nombre de Jesús que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya no está hablando de lo que hacen, ni de lo que hablan, sino de lo que los mueve a hacer y a hablar. La misma manera de pensar y el mismo parecer. Nuestra forma de ver la vida, la manera en que ven la vida, debe ser bajo el señorío de Cristo. Estar unido en mente y en parecer significa alinear nuestro juicio con el de Dios. Es mirar al hermano no a través de nuestras diferencias, es mirarlo a través de Cristo.
Esta es la parte quizás más difícil que uno predicando o leyendo pueda entender. ¿Cómo yo veo a mi hermano a través de Cristo? La manera más fácil es recordando quién eres tú y que tú también tienes debilidades. El ruego de Pablo busca la salud del cuerpo. Su motivación es que el testimonio de Dios no se empañe. Pero señores, ustedes son la iglesia de Cristo. Consideren a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Consideren a su Señor. Pablo sabe que una iglesia dividida es una iglesia que ha dejado de mirar a su Salvador para comenzar a mirarse al espejo y a compararse uno con otro, en lugar de mirarse en el rostro de Cristo. Para Pablo la unidad no era un ideal romántico. Ay, hombre, por favor, únase. Pablo entendía que esto era una respuesta natural ante el señorío de Cristo, un mandato derivado de nuestra identidad. Si ustedes son de Cristo, si de verdad son de Cristo, lo natural es que el cuerpo de Cristo esté unido. Esa es la mente de Pablo. Si son de Cristo, considérenlo. Considérenlo. Recuerden quién es su Señor. Recuerden quién es su Señor. Si son de Cristo, lo que yo les estoy pidiendo no es descabellado. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? Hablen una misma cosa. No haya divisiones entre ustedes. Y tengan la misma mente y el mismo parecer. Son la iglesia de Cristo. Es un mandato que deriva de nuestra identidad. Y como iglesia hoy deberíamos, si somos de Cristo, evaluarnos también a la luz de la realidad de que somos la iglesia de Dios, que hemos sido enriquecidos en todo, que hemos recibido la gracia de Dios, que hemos recibido dones espirituales, que aguardamos la promesa de que Cristo viene por su iglesia y que sabemos que Dios es fiel, que nos guardará hasta el final. A la luz de estas verdades, quiero hacerles algunas preguntas y no tienen que responder una vez más, solamente considérenlo. ¿Cuántas veces hemos permitido que una preferencia en cómo debe adorarse, cómo debe cantarse, cómo debe ser el culto, qué va primero, si primero oramos, si primero cantamos, si las ofrendas al final, esas cosas han pesado más que la sangre de Cristo que nos unió y nos han dividido? ¿Cuántas veces hemos levantado muros de opinión donde Dios derribó paredes de enemistad? Si Cristo es el Señor de la iglesia, ¿por qué a veces parece que nuestros egos son los que llevan el timón de nuestras relaciones? ¿O cuántas veces hemos dicho que amamos al Dios que no vemos, mientras nos dividimos por pequeñeces ante el hermano que tenemos al lado? Nos separamos. Y yo no quiero preguntarles ni que usted piense en si hay aquí algún hermano con el que usted tiene más de una semana sin hablarle, sin dirigirle la palabra intencionalmente por una de estas tonterías. No quiero hablar de eso. La división no es un problema de carácter únicamente. Es una negación práctica al señorío de Cristo. Lo voy a repetir. La división en la iglesia, en la práctica, demuestra que Cristo no es el Señor a quien debemos obedecer. Porque fue Cristo que nos llamó a la unidad. Los apóstoles están recordando sus palabras. Fue Cristo. Y Cristo oró por nuestra unidad. Cristo oró porque la iglesia esté unida. Cada vez que elegimos el conflicto por encima de la unidad, le estamos diciendo al mundo que el nombre de Cristo no es suficiente para mantenernos juntos. No basta.
Cristo no es suficiente para limar nuestras asperezas. Le voy a explicar esa palabra, qué significa limar nuestras asperezas. Un ebanista está construyendo una mesa y hay una madera que quedó un poquito como desalineada y no encaja con la otra que está recta. El ebanista tiene que limar ese chin que le sobra para que encaje. Parece ser que en una iglesia dividida, Cristo no ha lijado esa cosa que me tiene separado de mi hermano. Y no es suficiente. Cristo no es suficiente. No basta con Cristo para que nuestra unidad sea verdadera. Lo que hacemos no es simplemente para lograr la unidad, sino para preservar lo que Cristo ya compró. Si nuestra identidad es santificados en Cristo, nuestra conducta debe ser coherente con esa santidad. Si somos el pueblo apartado, escogido, separado del mundo, nuestra conducta debe reflejar eso. Por eso el apóstol Pablo no simplemente dice a los santificados. Él declara esta verdad: ustedes han sido apartados por Dios. Pero dice algo más: llamados a ser santos. Los santificados están llamados a ser santos. Y la unidad es una demostración de nuestra santidad. ¿Qué debemos hacer? Si nos encontramos en esas preguntas que yo acabo de hacer, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos renunciar al deseo de tener la última palabra. Ese deseo de y punto, ya yo hablé. Eso debe ser eliminado de nuestra mente. El señorío de Cristo implica que nuestras opiniones mueren a los pies de su gloria. No importa mi opinión, si ya Cristo ordenó, si ya Cristo habló, si ya Cristo ha establecido una verdad, no importa mi opinión. Mi idea debe ser examinada a la luz de Cristo. La unidad exige que prefieras al otro antes que a ti mismo. Cuando yo estaba meditando en esta parte, ya vistiéndome, como digiriendo el sermón, interiorizándolo, yo hacía este ejercicio que voy a compartir con ustedes ahora. Bueno, Juan Pablo sabe, voy a hacer el ejercicio tal cual lo hice mientras me bañaba. Juan Pablo me conoce quizás desde mi adolescencia y sabe que lo que le voy a decir ahora es verdad, puede desmentirme. Pero él sabe lo que tenemos que hacer nosotros, los que a veces estamos al frente de un grupo, de un equipo, y tenemos que lidiar con personas difíciles. Y para nosotros sería fácil simplemente sacarlos del grupo y resolvemos el problema. Y lo que hemos tenido que hacer, tragar en seco, tolerar al hermano, no simplemente por dejársela pasar, sino por amor a Cristo. Y ver esa oportunidad o ver esa situación como una oportunidad para yo crecer en Cristo. Y si la persona se deja, ayudarle a crecer en Cristo también. Pensar en el otro. ¿Qué debemos hacer? Ponte en el lugar del otro. Y mira, ¿por qué él está diciendo? Creo que se apagó. ¿Por qué está diciendo lo que dice? Yo no lo entiendo. No estoy de acuerdo con él. Pero déjame escuchar por qué él dice lo que dice. Quizás sea yo el que esté equivocado. Déjame escucharlo. No siempre debo yo tener la razón. Permíteme escucharte. A ver, si no nos hemos puesto de acuerdo porque tú dijiste I y era E. Mira qué tontería. 3 años enemigos y no nos hablábamos.
y dejamos de comer con conjunto. Porque tú dijiste y yo escuché ¿Qué debemos hacer? Someter nuestro propio lenguaje al filtro del reino. Como hablamos, recuerden que esto es importante. Para Pablo era importante la manera en que hablábamos, la manera en que actuamos y la manera en que pensamos. Que todos habléis una misma cosa. Esto significa que antes de criticar, antes de murmurar, antes de señalar la falta del hermano, nuestras palabras, debemos ver si lo que vamos a decir edifica a ese hermano. Si al hablarlo, Cristo es glorificado. Si al pronunciar lo que queremos decirle a esa persona, Cristo brillará. Si cuando amonestemos al hermano en su falta, lo hacemos en amor y el hermano entienda, te abrace, se perdone y continúen caminando juntos rumbo al cielo. Lo que voy a decir exalta el nombre de Cristo. O hiere al hermano y alimenta la división. ¿Qué debemos hacer? Buscar la reconciliación activamente. Buscar la reconciliación. Es increíble que a pesar de que Jesús, cuando se presenta el conflicto entre hermanos, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti o peca, ve tú. A pesar de eso, a pesar de que Jesús mismo lo dijo, nosotros nos sentamos a esperar a que el otro venga. ¿Y qué debemos hacer? Lo contrario, no esperes a que él venga. Te falló, te faltó respeto, no te comprendió, no te saludó cuando te vio en la iglesia, no te dio el abrazo de siempre, no te dio la bola, no te cogió la llamada. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las divisiones en la iglesia son por trivialidades, son por tonterías. Tonterías. El llamado a la unidad no es una invitación a esperar a ver qué pasa. No, yo lo voy a dejar tranquilo a ver qué pasa. Él sabe que me ofendió. No, yo lo voy a dejar tranquilo. Los pastores saben que me ofendió y no han hecho nada. Ese no es el llamado. Ese no es el llamado. El llamado es una orden a marchar hacia la paz. Es ir tú. Lo que Jesús dice es, si tu hermano peca, ve aparte y repréndelo. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Es como si el hermano se estuviera perdiendo. Lo has restaurado, lo has rescatado. Él pecó ante ti y ante Dios primeramente. Y ahora él necesita ser restaurado. Pero nosotros preferimos, honestamente, eso es algo que yo, honestamente, y tengo a Juan Pablo de testigo, es algo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que tú digas que amas a tu hermano, lo ves en una falta y lo vas a dejar? Métete en su vida, es tu hermano. Métete en su vida. Tiene 3 domingos que no viene a la iglesia. No le diga al pastor, fulano no va a la iglesia y nadie lo ha llamado. Ven, siéntate en su casa a comerle el arroz de las 12 o a la cena de las 8 y dile, ¿qué es lo que pasa que no te veo en la iglesia? Tú me estás haciendo falta. Ve, gana a tu hermano. Hay personas, honestamente, cuando preparé este sermón, me dije que no iba a ser hostil con la iglesia, así que no cojan esto para ustedes. Hay personas que apuestan al fracaso del hermano débil. Yo sabía que iba a caer. Yo lo vi en mal paso, no lo dejé tranquilo. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Varón, lo vi anoche parado en el drink, ¿qué pasó? En la banca, no, era una recarga. Ah, no, por si acaso, varón. ¿Lo va a dejar? Una vez, mi pastor me llama
un domingo, mi pastor hace muchos años, yo no me había casado, ven acá y dígame, no, que me dijeron que usted estaba parado frente a un colmadón con una botella de whisky en la mano. Y yo, eso es verdad. Ajá, sí. Un amigo mío estaba en la parada de la 11 esperando el autobús y él tenía una botella que se iba a llevar para su casa de colección, no sé qué cosa, y yo estaba viendo la etiqueta. Y es verdad, era frente al drink, pero era de día, el drink estaba cerrado. No, usted sabe que hay gente que lo ven y después le dicen a uno, yo sí, pero pierda cuidado, que yo no soy de ahí. Quien lo vio no era creyente, me saludó. Quien me vio no era creyente, me saludó. Él se paró y me saludó. Y fue, se lo dijo el pastor. Quien me vio y se lo dijo al pastor, se paró y nos conocía a los dos. Conocía a mi amigo y me conocía a mí. Y lo saludó, ¿y cómo usted? Y después el pastor me jala. El mundo está atento a cómo nosotros nos comportamos. Y quiere ver si es verdad que nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios de amor, a un Dios de restauración. Él quiere ver. El mundo quiere ver. Si es verdad que nosotros tenemos una esperanza, si hay razón en la esperanza que tenemos, el mundo quiere verlo. Pero nosotros debemos ser activos con esto. No sentarnos a ver qué pasa. Estamos en el camino de la gracia transformadora. Todos nosotros. Con dificultades, con caídas, con tropiezos. Esa gracia de Dios no solo nos salva del pecado como individuos, nos salva de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de pensar más en nosotros que en la misma iglesia. Yo les he dicho a la iglesia de Dios Fuente de Agua Viva, que eso es mentira, que la salvación es individual, eso es mentira. El plan de Dios nunca fue salvar individuos. Eso es mentira. Dios quiere una familia. Si la salvación fuera individual, no hubiera tanta enseñanza acerca de que lo que tú tienes, yo lo necesito para ser edificado. Lo que tú tienes, yo lo necesito para crecer en el Señor. Somos un cuerpo, no somos muchos cuerpos. Un cuerpo. Y todos miembros de un mismo cuerpo. Todos. Todos. Así que al llegar al ruego de Pablo, nosotros no debemos mirar a los corintios. Debemos mirarnos a nosotros. Debemos pararnos frente al espejo. Vernos en él. Vernos en ese espejo. Y no mirarnos con culpa. No bajar la mirada como que, wow, sí, de verdad que lo he estado haciendo mal. No, esa no es mi intención. Aunque quizás esa sea tu realidad. Mi intención no es que tú ahora te des cuenta de que no has obrado en pro de la unidad. Mi intención es que al verte en el espejo y ver la realidad de lo que has estado haciendo, es que levantes la cabeza y determines trabajar en pro de la unidad. Que digas hoy, no lo había estado haciendo bien, no lo había entendido. Me levanto y miro y por la gracia de Dios voy a trabajar en pro de la unidad. Porque el mismo Dios que es fiel para sostenernos hasta el fin, es el Dios que nos da el poder para perdonar, para ceder y para amar. Dios no nos va a mandar a hacer algo imposible para nosotros. Él nos ha dado su Santo Espíritu, que nos da el poder para perdonar y para amar. Así que, en conclusión, aprovechando que tengo más oportunidades para hablar con ustedes, quiero terminar con esto. Nosotros no podemos llegar a este punto de la noche y simplemente cerrar nuestras Biblias y decir, estuvo bueno el sermón, le faltó chispa al varón, y cada quien para su casa. No si el Espíritu de Dios ha estado hablando hoy a tu vida. No si Dios se ha estado confrontando hoy. No puedes simplemente cerrar tu Biblia, irte a tu casa
y hasta el próximo domingo. Debemos obrar en consecuencia con la fe que profesamos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que confiesa a Cristo con los labios, pero vive fragmentada por el orgullo en sus pasillos, es una iglesia que está en peligro. Si nosotros permitimos que nuestras diferencias, nuestra reputación, nuestro nombre, nuestra denominación, nuestra tendencia teológica ocupe el centro de Cristo, terminaremos siendo una institución muy activa, pero espiritualmente estéril. La división de la iglesia no es un juego, es un cáncer que devora la paz y ahuyenta a los que necesitan de Cristo. Si Cristo no es el eje que ordena tu pensamiento hoy, entonces algo más en tu corazón, un ídolo que tú has colocado ahí, tú mismo, tu orgullo, tu verdad, que yo soy así, que a mí nadie me saca de ahí, eso es lo que está sentado en el trono de Cristo. No se puede honrar al rey mientras se desprecia a sus súbditos. O como alguien dijo, no podemos amar al novio y despreciar a la novia. A Cristo como novio, la iglesia como novia. No podemos hacer eso. No podemos. ¿Cuál es la invitación de esta noche? Es la misma para cada situación. Volver a mirar a la cruz. Volver a mirar a Cristo. Hermano, consideren a Cristo. Hermano, les ruego por nuestro Señor Jesucristo. Mirar a la cruz de Cristo. Con detenimiento, no como un accesorio. Con detenimiento. Detente a mirar qué fue lo que Cristo hizo por ti. Allí no hubo espacio para el orgullo humano. Allí Cristo se despojó de su gloria. Se despojó para que nosotros tuviéramos todo. Cristo se despojó de todo. ¿Cómo podemos estar a los pies de un Cristo crucificado y seguir sosteniendo nuestra pequeña bandera de orgullo? ¿Cómo podemos mirar a Cristo crucificado y aún así decir, pero no lo perdono? ¿Cómo podemos decir que hemos sido perdonados por Cristo, pero no vamos a perdonar a quien nos ofende? ¿Cuál es la invitación? Someter nuestra mente, someter nuestro parecer y nuestro juicio al señorío de Cristo. Rendirnos no es perder, es ser ganados por su gracia. ¿Cuál es la invitación? Como Pablo, hoy yo te ruego, escucha iglesia, como Pablo, te ruego que entregues esa necesidad de tener siempre la razón. Que entregues tu amargura contra aquel hermano que te ha ofendido. Yo te ruego que entregues tu afán de protagonismo. Y que dejes que la cruz de Cristo disipe la oscuridad de nuestras rencillas. Que el nombre que es sobre todo nombre sea lo único que nos mantenga de rodilla y lo único que nos ponga de pie para caminar juntos.
Pero también quiero hacerles una invitación a los que aún no pertenecen a esta familia, que con problemas y dificultades sigue siendo amada por Dios. Este llamado no es solamente para nosotros. Dios tiene el interés de que su familia crezca y se ensanche. Este llamado es para todo aquel que hoy ha escuchado la voz de Dios diciéndole: Cristo es el Señor. Solamente eso. Todo aquel que ha entendido que Cristo es el Señor, que la iglesia es de Dios y que la iglesia Cristo la compró con su sangre. Esto es para ti. Dios no nos está llamando ni a nosotros ni a ti a una religión de hombres perfectos. Él te llama a estar en comunión con su Hijo, a pertenecer a la familia de Cristo, a participar de su naturaleza divina. Él es el Señor de la vida. Aquel que dejó su trono de gloria para buscarte en tu oscuridad, Él es el Señor. Y el mismo ruego que Pablo hace hacia la iglesia, Dios hoy, es increíble que Dios mismo, a través de mí, a través de cada una de las personas que predican la palabra, nos ha rogado hoy y les ruega a los que aún no han entregado su vida. Dios les ruega que se rindan, que dejen de pelear contra su Creador, que dejen de buscar en fuentes rotas y que vengan a la única fuente de agua viva. Esta es mi invitación, queda abierta en este momento para la iglesia y para el no creyente. Entrégate y ríndete ante el señorío de Cristo. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias una vez más, porque tú eres bueno, Dios, que tus misericordias son infinitas. Padre eterno, Padre santo, somos tu iglesia. Somos tu familia. Tú nos has escogido. Nos has apartado, Señor, para vivir en unidad ante tu presencia. Y sí es verdad que a veces se nos hace difícil recordar quién es nuestro Señor. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que perdones nuestra ofensa al intentar ponernos nosotros mismos en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Al intentar nosotros ser los reyes y gobernantes de nuestras vidas, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a entender que la iglesia es tu idea, que la iglesia es tu deseo, que tú eres quien la creaste, que tú eres quien la sostiene, que tú eres quien le da vida, que no es nuestro intelecto, que no es nuestra manera de hacer las cosas, que no es mi desempeño. Todo eso lo hemos recibido de ti, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres el centro y que nosotros somos siervos tuyos, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.